Hay figuras que no conoces en persona, pero que cambian tu vida igual. Personas que no estuvieron contigo en el gimnasio, pero hicieron que te levantaras del sillón, que te miraras al espejo y pensaras, yo también puedo ser mejor. Para muchos, Jeff Say fue ese alguien. Un chico que apareció en internet con una sonrisa imparable, unos abdominales imposibles y una energía tan contagiosa que parecía venir de otro mundo. Y aunque en persona muchos no lo conocimos, de alguna forma lo sentimos cercanos gracias a las redes sociales. Jeff Say fue el joven que inspiró a millones sin dudar, sin decir una sola palabra. La historia del chico que nos enseñó que incluso los héroes estéticos también cargan sombras. Bienvenido al documental de Jeff Say. El sueño, la presión, la caída y la inspiración que dejó en todos los que alguna vez quisimos ser mejores. No todos los ídolos nacen en escenarios brillantes. Algunos empiezan como todos nosotros, en un cuarto pequeño frente al espejo, con un sueño que nadie más entiende. Jeff era apenas un chico cuando empezó a entrenar, un adolescente con más preguntas que respuestas, pero con una determinación que se sentía incluso a través de la pantalla. Y eso fue lo primero que llamó la atención de millones, la autenticidad. No era un actor, no era una celebridad, no era un gurú del fitness, era simplemente Jeff. Un joven disfrutando el proceso, arriesgando, aprendiendo, grabándose con una cámara vieja y compartiendo al mundo algo que ni siquiera él sabía que lo iba a transformar todo. Lo curioso es que muchos lo vimos crecer sin estar ahí, lo vimos fallar en repeticiones, reír después de un set pesado, celebrar pequeñas victorias como si fueran enormes, y sin darnos cuenta, algo en nosotros empezó a reflejarse en él, porque Jeff representaba algo que todos queríamos sentir, la emoción de convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. Esa chispa que se prende cuando ves a un joven energético, apasionado y dices, si él puede, ¿por qué yo no? La magia de Jeff no estaba en su físico, sino en su carisma, esa sensación de posibilidad que despertaba en uno mismo la sensación de ser mejor. Y si te das cuenta, él no enseñó técnicas complicadas ni buscó ser un gurú, su mensaje era simple, casi inocente, diviértete mientras mejoras. Y él ya venía de otros deportes, los cuales le dieron esa capacidad y esa emoción y sobre todo la disciplina que requiere un deporte como lo es el fitness. Y quizás esa es la razón por la que millones lo adoptaron como inspiración, aunque nunca lo conocieron, porque Jeff no imponía un ideal, Jeff invitaba a soñar, y así, sin pretenderlo, un chico común comenzó a convertirse en el símbolo de toda una generación, que solo quería algo de luz, en un mundo lleno de dudas. Hay momentos en que la vida cambia sin previo aviso, no hay señales, no hay advertencias, solo un instante que sin querer te empuja en una dirección distinta. Para Jeff, ese instante ocurrió cuando subió sus primeras fotos y videos. Él no esperaba nada, no buscaba fama ni seguidores ni ser un referente, solo compartía su progreso como cualquiera quiere documentar su transformación. Pero el mundo vio algo más, vio a un joven que sonreía mientras entrenaba, que no aparentaba, que no presumía, que simplemente se divertía siendo él mismo. Y ese tipo de autenticidad, esa energía limpia, se volvió magnética. En cuestión de meses, su nombre empezó a recorrer foros, páginas del fitness, redes sociales, personas de todas partes que comenzaron a decir, este chico tiene algo diferente, y lo tenía esa mezcla casi imposible de juventud, disciplina y alegría que rara vez se ve en un fitness moderno, además de que venía, en parte, a llenar un vacío que nos había dejado Sis. Mientras muchos mostraban dureza, sacrificio y dolor, Jeff mostraba vida, quizá también inspirado en su antecesor. Transmitía esa sensación de que mejorar no tenía que ser un castigo, sino un juego que podía disfrutarse, una aventura personal. Eso fue lo que lo hizo explotar, no sus abdominales, sino su actitud. Una actitud tan refrescante que parecía decir, mírame, si yo puedo hacerlo, tú también. Y millones le creyeron. De pronto Jeff ya no era solo un adolescente que subía contenido, era un referente, un símbolo y una inspiración global para miles de jóvenes que comenzaban su camino en el fitness. Pero detrás de ese ascenso vertiginoso había algo que pocos notaron. Cada nuevo seguidor, cada nuevo comentario, cada felicitación también venía acompañado de un peso invisible, el peso de ser un ejemplo, el peso de mantener una imagen, el peso de convertirse sin querer en la esperanza de otros, un peso del que en ese momento Jeff aún no era consciente, pero empezaba a sentir su carga. Lo que él no sabía era que este ascenso fulminante no solo iba a llevarlo lejos, también iba a ponerlo frente a desafíos internos para los que nadie, absolutamente nadie, está preparado a esa edad. Ya que Jeff, como todo joven que sueña en grande, tiene a alguien a quien admirar. Ese alguien que no conoce pero que siente profundamente. Y en el caso de Jeff, sus héroes estaban muy claros.
Sis fue uno de los primeros que apareció en internet como un rayo de luz, con esa actitud de juventud despreocupada, su energía rebelde, su mensaje simple y poderoso: sé estético, sé tú mismo, vive la vida. Y para Jeff, que también era un adolescente buscando una identidad, Sis no era solo motivación, era un modelo emocional, una representación de lo que significaba mejorar por diversión, por alegría, por libertad y por estética. Y cuando Sis murió, algo cambió también en Jeff. Dejó de ser un simple fan para convertirse en alguien decidido a continuar ese legado, y en muchos videos se le vio no solo imitando su actitud, sino también sus pasos y sus poses, claramente reinterpretándolo a su nueva manera. Luego también, y de quién no, estaba Arnold Schwarzenegger, el arquitecto de la vieja escuela, el físico perfecto de la era dorada, el hombre que transformó los músculos en cultura popular y sueños personales en logros universales. Jeff veía sus películas, sus competencias, sus discursos, y como todo chico joven, notaba en Arnold algo que lo atrapaba profundamente: la idea de que el cuerpo podía ser solo el principio, que la verdadera meta podía no ser solo estética, sino también trascender. Mientras muchos jóvenes soñaban con un físico mejor, Jeff soñaba con algo más grande: convertirse en ícono y también, en algún momento, seguir los pasos de Arnold y convertirse en un actor. Quería seguir ese camino, sintió que él también podía hacer esa mezcla imposible de físico impresionante y carisma cinematográfico. Jeff empezó a grabarse más, a posar mejor, a estudiar la luz, los ángulos, la presencia, no solo porque quisiera atención, sino porque también estaba creando una versión de sí mismo que pudiera soportar ese sueño, porque aquí es donde la historia toma un matiz más profundo. Sus inspiraciones, Sis y Arnold, eran gigantes, no solo en cuerpo, sino en espíritu, y Jeff, como cualquier joven, intentaba alcanzarlos, sin darse cuenta de que cada ídolo que tomaba como guía también cargaba con su propio mito, porque la popularidad, la fama y la admiración cargan sus propias sombras. Y mientras Jeff crecía, para convertirse en el ícono estético de su generación, también empezaba a sentir ese peso y esas sombras de intentar llenar los zapatos que no te pertenecen. Y no hay que confundirnos, no lo hacía por ego ni por fama, lo hacía por una razón más profunda. Quería convertirse en la clase de persona que alguna vez lo inspiró a él. Hay momentos en la vida en el que todo empieza a cambiar. Uno no siempre lo nota al principio, pero cuando mira hacia atrás, entiende que ahí fue donde comenzó todo. Para Jeff Seid, ese momento llegó justo cuando dejó de ser un chico con un sueño y se convirtió en una figura pública. Porque claro, desde fuera todo parecía perfecto. El físico implacable, el flow, la sonrisa, las mujeres, los seguidores, las fiestas, que lo veían casi como un personaje de ficción. Detrás de cada pose, de cada foto, de cada video que explotaba en redes, había algo que pocos entendían. Ese Jeff no solo estaba construyendo músculo, estaba construyendo una identidad, y esa identidad empezó a pesar, ya que cuando una persona se vuelve un referente tan joven, el público empieza a reclamar algo silencioso: constancia, perfección e inalcanzabilidad. Cada cambio físico recibía críticas, cada foto con poca definición generaba debates, cada sonrisa falsa era interpretada como arrogancia, un gesto serio como tristeza, y Jeff tuvo que aprender demasiado rápido para su edad que la gente no ve personas, ve expectativas, y aunque él amaba entrenar, posar, motivar e inspirar, la presión se escurría entre sus dedos en forma de pensamientos repetitivos. ¿Qué pasa si dejo de mejorar? ¿Qué pasa si ya no les gusto? Porque no era como tal inseguridad, era responsabilidad emocional, un peso psicológico que muchos de sus seguidores jamás supieron que existía. Porque cada vez que Jeff se veía en el espejo, no estaba viendo su propio cuerpo, estaba viendo el estándar que millones esperaban de él y aún así tener que mejorar. La estética dejó de ser un juego y se convirtió en una obligación, en una rutina, cuando los patrocinadores, cuando el público, cuando los fans empezaron a exigir perfección. Una disciplina que él aceptaba pero que también lo desgastaba. Y aquí aparece una parte crucial de su historia, porque Jeff no se quebró, no huyó, no cayó en el espiral oscuro, hizo algo mucho más humano, intentó adaptarse, intentó sostener la imagen mientras buscaba su propia verdad detrás del personaje que internet había creado. Muchas noches después de grabar, editar, publicar, Jeff se quedaba solo pensando: ¿soy yo o soy la mejor versión que el mundo espera ver? Y sin darse cuenta, esa pregunta se transformó en el motor que lo llevaría a una nueva etapa de su vida, una etapa donde ya no sería solo Jeff Seid, sino un hombre buscando algo más grande que un título o un cuerpo perfecto. Jeff estaba a punto de descubrir que el crecer no siempre significa ganar músculo, a veces significa perder peso, pero en el alma, el peso de expectativas, del juicio, del personaje, y solo entonces, cuando sueltas lo que te domina, puede empezar a encontrarse una verdad. Hay trayectorias que parecen escritas,
con una mezcla de destino y una voluntad casi sobrenatural, como si la persona estuviera predestinada al éxito. Y Jeff Say tenía ambas, porque mientras muchos adolescentes intentaban apenas descubrir quiénes eran, Jeff ya estaba caminando hacia algo más grande, casi imposible para alguien de su edad, convertirse en uno de los profesionales más jóvenes en la historia del culturismo. Pero nada de eso pasa por accidente. Su ascenso comenzó con la misma energía que siempre lo caracterizó, hombre de disciplina y con confianza que parecía innata, y eso lo demostraba incluso arriba de los escenarios, sin dejar de sonreír, sin dejar de esa naturalidad con la que se movía en el escenario. Jeff entrenaba como si tuviera prisa, no porque quisiera atajos, sino porque entendía algo que muy pocos captaban tan jóvenes: el momento perfecto no existe, lo construyes tú. Y a los 19 años ya competía en la escena amateur, y cuando se paró por primera vez en una tarima, algo hizo clic. No era solo estética, no era solo simetría, era la presencia que transmitía, la seguridad. Un tipo que no solo posaba, sino que entendía cómo contar una historia con el cuerpo, una historia de energía, de juventud, de ambición limpia. Y ahí fue cuando ocurrió. En 2013, Jeff ganó su IFBB Pro Card, convirtiéndose en uno de los atletas más jóvenes en toda la historia en lograrlo. Para muchos fue una sorpresa, para otros una revolución, porque hasta entonces el culturismo profesional era un terreno dominado por veteranos, por hombres con años en el hierro, no por un chico que apenas dejaba detrás la adolescencia. Pero Jeff llegó a romper esa narrativa y lo hizo con una sonrisa en el rostro, una estética tan pulida que parecía creada con un compás. Sus primeras competencias profesionales solo confirmaron lo que ya era evidente: Jeff no era una promesa, era una realidad. Podium, fotografías virales, marcas queriendo trabajar con él, revistas colocándolo en la portada. Pocos jóvenes habían conectado tan rápido con una generación entera que buscaba inspiración con un físico alcanzable, estético y aspiracional. Jeff representaba la idea perfecta de la nueva era del fitness, el atleta moderno, influencer disciplinado y el culturista con un aura de celebridad. Y así, el mundo fitness cambió, pero Jeff no solo se adaptó, lo aceleró. Cada competencia que pisaba, cada grabación que subía, cada sesión de fotos que hacía, era una pieza más en la construcción de un ícono global. Y yo, al igual que muchos de ustedes, estoy seguro que cuando él posaba frente a la tarima, con esa seguridad luminosa, uno solo podía pensar: yo quiero también ser como él. Porque mientras muchos competían para el trofeo, Jeff competía para el impacto, para demostrar que la estética no era solo superficialidad, sino disciplina, dedicación y una forma de expresión. Y así, a una velocidad que pocos podían seguir, Jeff pasó de ser un soñador ambicioso a un profesional consolidado, en la escena más exigente del culturismo. Un joven enfrentando un mundo de gigantes y aún así destacando. La fama es un arma de doble filo, te da un poder, pero también te exige un precio. Y en el caso de Jeff, ese precio llegó demasiado pronto, porque mientras todos lo veían como el chico perfecto, el físico imposible, el ícono global del fitness, poco entendían lo que significaba crecer bajo los reflectores. Jeff tenía apenas 20 años cuando su vida dejó de ser suya. Cada foto, cada video, cada progreso cambió, era analizado, juzgado, aplaudido o criticado por millones de personas que no conocía. Y aunque él sonreía frente a la cámara, por dentro comenzó a sentir un peso que ya no podía ignorar: el peso de ser un símbolo, el peso de no fallar, el peso de tener que mantener siempre una estética perfecta, implacable, casi inhumana. Y Jeff empezó a vivir para el personaje y no para la persona. Y aquí tenemos que ser analíticos y empáticos, porque exigimos la perfección de cuerpos que no pueden mantenerse en ese estado perfecto por tanto tiempo. Y aunque existe, incluso a día de hoy, la discusión sobre si Jeff utilizaba o no química, tenemos que entender que si alguna vez lo hizo, parte de esa decisión fue tomada por querer mantener ese estándar y esa perfección que muchas veces nosotros exigimos, porque cuando el atleta baja la calidad de su músculo, aumenta el volumen sucio, sus abdominales ya no se ven tan marcados, empezamos con la crítica y el ataque. Sin embargo, llegó algo que muchos no recuerdan, pero que marcó profundamente su camino: su intento por convertirse en actor, inspirado, como sabemos, en Arnold, porque aquellos que trascendieron en el músculo para entrar en el mundo del cine. Jeff quiso hacer lo mismo, quiso demostrar que era más que un físico perfecto, que tenía carisma, energía y una presencia real.
audicionó, se preparó, entrenó actuación, viajó, conoció gente, hizo intentos serios, pero Hollywood es un mundo muy frío, un mundo donde la estética no basta, y Jeff, con toda su luz, se topó con puertas cerradas, no por falta de talento, sino porque a veces la industria no está lista para un nuevo tipo de estrella. Ese fue el primer golpe duro, uno que no se ve, pero que duele más que cualquier derrota en el escenario. Pero poco después, el desgaste emocional comenzó a hacerse más evidente. Mantener un físico perfecto es difícil, mantenerlo mientras millones te observan es casi imposible, y Jeff empezó a alejarse poco a poco de las redes. No lo anunció, no lo explicó, simplemente desapareció. Incluso hoy en día muchos no saben ni por qué lo hizo. Una pausa silenciosa pero necesaria, una especie de retiro, no hacia la luz sino hacia sí mismo. Y muchos fans se preocuparon, otros lo criticaron, otros inventaron teorías, pero la verdad era más simple y más humana. Jeff necesitaba descansar, necesitaba encontrarse, necesitaba recordar quién era cuando no había cámaras mirando, necesitaba volver a ser humano sin que el mundo estuviera viendo y criticando su cambio físico. Y en ese silencio, algo dentro de él se encendió, porque lejos de la presión, del ruido, del juicio, volvió a enamorarse de su entrenamiento, no por estética, no por fama, no por contratos, sino por la misma razón por la que comenzó cuando tenía 12 años, la sensación de dominar su propio cuerpo, el placer del progreso, la magia de sentirse vivo, y así nació su regreso estético, más maduro, más consciente, más humano. Ya no era el chico perfecto de 19 años, era el hombre que había tocado el éxito, había sentido el peso de cargar con millones de expectativas, había fallado, había desaparecido y aún así vuelto a levantarse. Jeff ya no regresó para impresionar, regresó para inspirar, no regresó para ser el mejor, regresó para ser el mismo, eso que lo caracterizó cuando era joven, su capacidad para reconstruirse, porque en el mundo donde todos quieren mostrar perfección, Jeff sabiamente eligió mostrar evolución. Su historia aún no termina, pero lo que ya nos dejó es una lección. La estética, la fama, la fuerza sirven de poco si no aprendes a sostenerla por dentro, y eso mismo vemos también reflejado en uno de sus ídolos, en Sis, quien al tener toda esta fama, todas estas expectativas, terminó recurriendo a químicos que, aunque la historia oficial no quiere aceptarlo, sabemos que fue parte crucial para su final. Afortunadamente, Jeff eligió un camino distinto y hacerlo de una manera distinta, y tenemos la oportunidad y la dicha de poder seguir viendo su crecimiento y nosotros crecer junto con él, porque aunque hay muchos que no lo conocemos en persona, sigue siendo parte importante de nuestra motivación para el crecimiento personal.